encontramos con Felipe Muñoz. Él es el director regional de Colpecar Antioquia, director de seguridad e infraestructura de Colpecar. Es la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera. Director, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Sebastián, Catalina, Linda y a toda la mesa. Muchas gracias por este espacio. Bueno, director, vamos a hablar de los bloqueos en las vías. Entre enero y febrero, 101 bloqueos apenas en estos 2 meses de 2024. Para el año pasado fueron 742 los bloqueos que dejaron 3,6 billones de pesos en pérdidas. Ya en 2024 hay 101 bloqueos. ¿Esto cuánto sugiere en pérdidas, en horas, en días y también en dinero? Una preocupación que ustedes están alertando también por esta situación. Bueno, sí, muy lamentable que nuevamente para el comienzo de año ya vamos con 101 bloqueos. Esto en horas son 638 horas ya de bloqueos. Y lo preocupante de toda esta situación es que la tendencia continúa, o sea, la tendencia continúa frente a una total inactividad de parte del gobierno para darle un orden y un manejo a este tema de los bloqueos. Entonces esto va generando una asfixia en las cadenas logísticas de abastecimiento y genera solamente en términos de costos, cada vehículo por medio día que dure parado, solamente los costos del conductor pueden estar alrededor de 150.000 pesos del conductor solamente. Ahora, si se pierde un proceso de exportación, es muchísimo el dinero que vamos a perder. Bueno, ahí estamos viendo, Felipe Muñoz, la imagen que nos trae Colpecar sobre esta preocupación con estos bloqueos, 638 horas que se traducen en 26 días y lastimosamente Antioquia sigue liderando estas afectaciones. Hablemos qué es lo que está pasando por las vías del departamento cuando ustedes como gremio van con el transporte que presta el servicio al país. Bueno, ahí es muy importante en la imagen que nos demos cuenta que Antioquia en ese momento no es el que más bloqueos tiene, pero es el corredor logístico o corredor de carga más afectado de todo el país. ¿Por qué? Porque si ustedes miran en anaranjado está, Antioquia, luego sigue Córdoba, Sucre y Bolívar. Quiere decir que todo el corredor vial que va desde Antioquia hacia los puertos de la costa, hacia los puertos de Tolú, de Cartagena, de Barranquilla, todo eso se va a ver muy afectado y es lo que estamos viviendo hoy en día. Es lo que vemos en el Bajo Cauca, por ejemplo, constantemente. Exactamente. Entonces uno pasa el Bajo Cauca con todas las dificultades de infraestructura que hay en Valdivia, que hay en diferentes zonas, en Tarazá con los temas de minería, logra pasar el Bajo Cauca y llega a los bloqueos de Córdoba, pasa los bloqueos de Córdoba y bloqueos en Sucre y luego llega uno a Bolívar y la misma situación. Entonces cada operación logística entre Antioquia y la costa norte del país es muy compleja por esta situación. Director, a esta realidad se suma no solo los bloqueos, sino también los saqueos a los conductores, los actos vandálicos cuando se encuentran en medio de esta situación. ¿Cómo se afecta el usuario final también con todo esto? No solo con los sobrecostos que para ustedes sugieren el conductor y todo lo que hay que pagar, porque en viáticos hay que adicionar también unos costos. Están trabajando a pérdida y estos productos finales que llegan ya a las cadenas y a los consumidores también tienen sobrecostos por esta situación. Mira, en varias líneas hay una afectación en todo esto. Entonces, imaginemos el país como un sistema circulatorio. Las carreteras del país son el sistema circulatorio y los vehículos de carga son esos glóbulos rojos que llevan oxígeno a todas estas partes porque llevamos alimentos, materias primas, productos básicos todo el tiempo. Entonces, a medida que para cada zona del país se va estrangulando por estos bloqueos y es más difícil llegar a cada zona del país, obviamente va a ser más costoso llegar allá, porque cada vez menos transportadores van a querer ir a perder tiempo en esas rutas. Entonces eso hace que los costos en estas zonas del país se vayan incrementando. Ahí hay un efecto inflacionario en ese punto como tal que se ve afectado. Entonces tiene un impacto directo en las poblaciones que se están viendo afectadas resultado del bloqueo. No por lo general es la comunidad que bloquea, porque como yo les decía, yo bloqueo, en este momento hay activos 2 bloqueos en el Atlántico, actualmente ahora que estamos hablando. Esas comunidades como tal se van afectados, pero y todas las que quedan en la carretera de camino también van a tener la misma afectación. Eso por un lado. Ahora, vámonos desde el punto de vista del transporte. El tema de seguros se incrementa muchísimo. Del año 2022 a la fecha, los seguros para poder prestar el servicio de transporte han incrementado en un 40%. Pero vámonos a otro nivel, al nivel del conductor. El conductor queda en una situación de zozobra, estando solo en su cabina, bloqueado, rodeado de gente alrededor, con palos, con piedras, hay zozobra y hay temor en el conductor y en el hogar de este conductor. Y a eso, si le adicionamos, si es un transporte de carga de exportación, es como si la empresa hubiera perdido todo el trabajo.
Hagamos el proceso de una exportación, una empresa acá en Antioquia o durante muchísimos tiempos un cultivo de aguacate o cualquier producto durante mucho tiempo, todo el proceso de ponerlo en venta en el exterior, se hace todo el proceso para exportar una exportación en contenedor refrigerado que es muy delicada en sus tiempos y por un bloqueo, 2, 3 días, se pierde ese embarque, se pierde la posibilidad de poner ese contenedor, se perdió todo el esfuerzo de esas familias campesinas, de esa empresa que hizo el proceso. O sea, el problema de los bloqueos lo sentimos nosotros inicialmente como transportadores de carga, pero realmente es un problema de todos los usuarios de la vía y que afecta a todos los niveles de la cadena logística. Felipe, ¿ustedes qué solución proponen cuando ustedes analizan todo lo que está pasando? Cuando uno va y mira la razón por la que la gente sale a bloquear, pues tienen razones de peso en muchos de estos casos. Vemos la falta de oportunidades, reclamando un servicio de agua digno. Bueno, básicamente son muchos los puntos y cuando uno va y lo analiza, pues estas comunidades tienen toda la razón de salir a bloquear y a llamar la atención. ¿Qué proponen ustedes? Porque obviamente esos bloqueos generan una afectación, como usted lo está mencionando, pero las personas también requieren de una solución y pareciera ser que en Colombia, si no se acuden a este tipo de manifestaciones, pues no hay mayor atención por parte de los gobernantes. Ese es el punto, Sebastián. Vea, nosotros hemos hecho un análisis muy juicioso de los bloqueos y son 3 los principales motivos en este momento: servicios públicos, energía y agua. Educación, empezamos el año con educación. Muchos colegios a nivel de ciudades intermedias faltaban profesores y eso generó bloqueos. Y lo otro, promesas incumplidas. ¿Por qué? Porque bloquean, les prometen, no les cumplen, bloqueo nuevamente y eso es un círculo vicioso. No es lo que nosotros propongamos, es que no se nos puede olvidar que el bloqueo de vías es un delito tipificado en el Código Penal. Artículo 353A, quien bloquee totalmente o parcialmente una vía, vías de hecho, eso es un delito y la Corte Constitucional ratificó que una cosa es el derecho a la protesta y otra cosa muy diferente es el bloqueo de vías, porque el bloqueo de vías viola derechos de otras personas. Entonces es un error decir que la protesta es pacífica. Cuando hay bloqueo y se violan derechos de otros ciudadanos, como el derecho a la vida, el derecho a la libre locomoción, el derecho al trabajo, ahí la protesta dejó de ser pacífica. Y es claro que el problema no es con la persona que bloquea. Yo me imagino, si yo llevo una semana sin agua también me desespero y alguna vaina hago, ¿sí? Eso es totalmente claro y entendible. El tema es el cómo protesto. Y ese cómo protesto no puede ser bloqueando una vía. ¿Qué es lo que nosotros le planteamos al gobierno desde que empezó? Porque es que este problema se empezó a incrementar. Recordemos los bloqueos del 2021, todo lo que pasó en todo este tema, la primera línea de esta situación, auspiciado por funcionarios hoy en día que están en el gobierno, que eso tampoco nos puede olvidar, y empezaron planteando el desmonte del SMAT. Fue lo primero que plantearon, que fue una promesa que no pudieron cumplir, porque legalmente y constitucionalmente tú no puedes desmontar esa herramienta de la Policía Nacional para mantener la libertad y el orden. Cambio de nombre. Pero ese cambio de nombre nunca estuvo acompañado de un debido protocolo por parte del Ministerio del Interior para articular las necesidades de estas personas y que el diálogo realmente le dé una solución a la gente. Es que la gente se desespera porque el diálogo no los está llevando a nada, ¿sí? Ahí es donde los entendemos. Obviamente no justificamos lo que hacen, pero entendemos esa parte. Entonces, ¿qué debería haber acá? Un protocolo claro. Si sabemos que el principal problema son los servicios públicos, ¿dónde está la Superintendencia de Servicios Públicos? ¿Dónde está el Ministerio de Minas, en este caso Minas y Energía, para mirar todos estos temas? ¿Cómo no se identifican? Si nosotros tenemos mapeado el tema, en qué lugares bloquean por energía, en qué lugares bloquean por agua, ¿por qué no tomar esa información desde el Ministerio del Interior y tener un trabajo claro y serio para que la gente sepa que se le está prestando atención y no llevarlos a este círculo vicioso del desgaste? Director, le tengo 2 preguntas. Una es si ustedes han sentido el respaldo de la fuerza pública en las vías, por lo menos en el último año, y la segunda es cómo va el panorama en la vía La Pintada Feliza Pacífico 3. Ya hace unos días quitó los Parisiga, no hemos tenido recientemente manifestaciones de la comunidad que pide la construcción de una glorieta, la última fue hace unos 20 días aproximadamente, pero igual sigue el temor de que vuelvan a bloquear. Hablemos de esos 2 temas. Bueno, en materia de seguridad, nuestro respaldo como sector transportador a las fuerzas militares y a las fuerzas de policía. Sí, realmente pues sabemos que contamos con ellos, trabajamos de la mano y articulamos las necesidades y hemos logrado
mantener esa relación entre la fuerza pública y los transportadores para poder seguir prestando nuestro servicio. En materia de infraestructura hacia los Pacíficos, Pacífico 3, que ya puso en funcionamiento hace más de 20 días la unidad funcional entre La Felicia y La Pintada, y esto solucionó muchísimo los tiempos de recorrido en la ruta Buenaventura-Medellín, que es una ruta muy importante de carga. Pacífico 2 está terminado ya hace más de un año, que es la parte de La Pintada, pero nuestro problema y nuestro incógnito se llama Pacífico 1. Pacífico 1, recordemos que los Pacíficos se pensaron como una sola carretera. Como era tan grande, se dividió en 3 proyectos, pero eso, mientras que uno solo no funcione, los otros 3 van a tener dificultades. Y no tanto dificultades en el tránsito de vehículos, sino porque no hay una manera eficiente. En este momento, nosotros ya deberíamos estar accediendo en doble calzada a la doble calzada de La Pintada y entrar al tramo de La Felicia a La Pintada. Desde Primavera, salir en doble calzada a La Pintada. Eso no está pasando, y lo más grave no es que no esté pasando, lo más grave es que no se sabe si va a pasar algún día, porque los problemas grandes de Pacífico 1, que es el pedazo de Sinifanal, derrumbe del año 2019, es que no son problemas nuevos, el tema del derrumbe del 2019, no se ha establecido por parte de la ANI cómo se va a resolver ese problema. El que tiene que resolver este problema es la ANI, que es el contratante. La concesión ha presentado varias propuestas de cómo hacerlo, así como tiene lista la unidad funcional 2 para aliviar un poco la situación desde agosto del año pasado, pero la ANI no toma decisiones. Entonces, en días pasados hacíamos un análisis en la Asamblea de Antioquia y decíamos, ¿cuánto nos está costando la indecisión de parte de la ANI? Cada momento que ellos se demoran en tomar una decisión de cómo solucionar ese problema, nos cuesta más a los usuarios de la vía, porque Sinifaná en su momento costaba X plata, para no equivocarme en números, costaba X plata. En este momento, esa misma solución planteada desde el 2019 va a valer mucha más plata. Claro, ya pasó por ahí hace rato. A propósito de eso que nos dice Felipe Muñoz, desde Colfecar, ¿han tenido algún pronunciamiento o lo van a tener, o una posición frente a lo que está diciendo Antioquia de tener un fondo de inversiones común donde los antioqueños le puedan aportar dinero a terminar esas obras de las 4G que tienen preocupados pues a muchos gremios? Mira, yo digamos que no me atrevería a dar una posición como tal, como entidad, porque sí requiere mucho análisis en temas contractuales, cómo esto nos pueda solucionar más rápido el problema. El mensaje que sí hemos mandado claro al gobierno, hemos hecho oficios, hemos mantenido reuniones, es que se deben terminar las vías de Antioquia que son para todos los colombianos. O sea, por ejemplo, el tema del túnel Guillermo Gaviria, el túnel del Toyo, no terminarlo sería hasta ridículo, no terminar una obra de infraestructura tan importante para el país, porque es la forma de acercar las principales capitales del país a los puertos de exportación del Atlántico muchísimo más rápido de lo que lo hacemos y de manera mucho más eficiente. Y lo mismo va a pasar con Pacífico 1. O sea, si no hay una decisión de parte del gobierno para terminar esta obra, entonces va a quedar esto ahí sin utilizarse y otro elefante más ahí para terminar. Director, ya el Gobierno Nacional anunció el posible incremento del ACPM, el diésel, obviamente algo que a ustedes también les impacta de frente en los costos a los vehículos de carga. Hablábamos la semana pasada de esta situación y de este posible incremento de 2.000 o 3.000 pesos y se escuchaban aquí en redes sociales algunas personas que decían camioneros, volqueteros, transporte de carga, ¿cuándo vamos a las vías? Ese cuándo vamos a las vías sugiere un bloqueo de las vías. Si el bloqueo de las vías nos tiene tan afectados, el hecho de salir a las vías a protestar por esto, pues ¿no es algo paradójico? Pues mira, lo complejo en esta situación es que el tema del combustible lo argumentamos los transportadores de carga, pero es que el problema no es solamente nuestro. Ahí sí hemos sentido realmente que hace falta mucho más acompañamiento de otros sectores económicos, porque el impacto lo tenemos nosotros inicialmente. Somos los primeros que tenemos ese impacto del incremento del costo, pero realmente el impacto inflacionario ya se ha medido y cada 1.000 pesos que le suban al combustible representa un 0.6% de inflación. Con base en lo que dijo el gobierno, que eran 3.000 pesos el incremento, lo que planteaba el señor ministro en sus últimas declaraciones, quiere decir que el impacto de inflación va a ser del 1.8% en el alza que ellos están planteando. Y con la inflación pasa lo mismo que pasa con la temperatura. Uno dice, 1 grado no pasa nada, y está muriéndose uno del calor con un solo grado. Ahora, nosotros como Colfecar nunca hemos planteado, y lo hemos manifestado en diferentes escenarios,
un bloqueo o una manifestación al estar en contra de las situaciones. Nosotros desde el sector empresarial de transporte sabemos que los problemas se solucionan en la mesa, inician en la mesa y tienen que terminar en la mesa. Ahora, lo que pasa es que lo mismo que pasa con el tema del servicio del agua, o sea, la gente se desespera y si la gente se desespera, pues las consecuencias son incontrolables. Bueno, pues a Felipe Muñoz, director de Seguridad e Infraestructura de Colfecar en Antioquia, muchas gracias por este espacio y por contarnos de este panorama que es preocupante para los transportadores de carga del país. A ustedes muchas gracias por siempre abrir los espacios para dar estos temas tan importantes.